Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. El proceso electoral del pasado 21 de noviembre ha tenido un epílogo inesperado con la repetición de las elecciones en el estado Barinas, que se van a realizar en enero próximo. Hoy tenemos con nosotros para hablar de este tema a Claudio Fermín, uno de los candidatos de la oposición en esta jurisdicción. Y bueno, Claudio, bienvenido. Y sabemos que tú ya has explicado bastante en estos últimos días las razones por las cuales te has lanzado a esta candidatura, a pesar de que no lo habías hecho en la primera oportunidad, el día 21 de noviembre, pero como estamos en una época de información fragmentada y fragmentaria, sería muy bueno que tú le explicaras a nuestra audiencia cuál es esa razón, por qué te estás lanzando a esta candidatura cuando no lo habías hecho en la primera oportunidad. Mire, hoy estamos en el momento cuando estamos haciendo esta entrevista, es miércoles 14 de diciembre. El domingo, tan solo este domingo pasado, Clodovaldo, me encontraba yo con algunos amigos de la Dirección Nacional del Comité Operativo de Soluciones para Venezuela, analizando la situación del estado Barinas. Y estábamos poniendo nuestra mirada sobre la conveniencia o no de respaldar una candidatura que tenía, aires de nepotismo, de dinastía familiar, o si valdría la pena política, pues si era oportuno respaldar la misma candidatura de Rafael Rosales que se había respaldado para las elecciones del 21 de noviembre. Bueno, estábamos en esas consideraciones y además con la premura de que el lunes era el último día, me refiero al domingo, el domingo antepasado, el lunes era el último día para inscribir. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando ese domingo por la tarde, el domingo antepasado, nos enteramos que Rafael Rosales Peña expresó que él no se lanzaría y que él respaldaría a Aurora Silva de Superlano? Pero como a las 2 horas recibimos la noticia, bueno, el país todo, sobre la inhabilitación de la esposa de Superlano y de otros dirigentes. Estábamos en una circunstancia entonces de vacío. Es decir, los referentes sobre los cuales se venían hablando, el exgobernador Rosales Peña, la esposa de Superlano, Julio César Reyes, que eran los puntos cardinales hacia los que estaba volteando el sector opositor de una buena gama en su diversidad, ya no estaban. Bueno, esa misma noche recibí las llamadas de varios voceros de la socialdemocracia venezolana, por llamarlo así, para utilizar una categoría más inclusiva. Recibí la llamada de Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática, de Timoteo Zambrano de Cambiemos, de gente que no son de la alianza, como la profesora Olga Morey de Compa, el pastor Humberto Padilla de Nudipa, es decir, dirigentes tanto de la Alianza Democrática, que es un núcleo ya conocido, y otros de oposición, pero independientes de la alianza, coincidieron en presentarme la posibilidad, en proponerme la candidatura a la gobernación del estado de Barinas. Para mí fue, al igual que para el país, algo inesperado, pero fue una tarea que asumí y la asumí de lleno, con convicción, porque he venido trabajando, igual que otros, pero rindo cuentas de mi conducta, he venido trabajando por muchos años, muchos. Yo diría que antes de la llegada de lo que llamamos popularmente el chavismo, y ahora con más razón, he venido trabajando por una respuesta que sea distinta de los dos extremos, una respuesta distinta del autoritarismo, distinta del centralismo, de la concentración de poder en pocas o en un solo centro de decisión, una respuesta distinta a la derecha, distinta a la penetración de intereses extranjeros políticos y económicos. Entonces, por una parte, el continuismo de la familia Chávez en Barinas, porque ni siquiera es el PSUV, es un grupo todavía mucho más reducido. Y por otra parte, la alternativa de un grupo de derecha que recibe instrucciones del exterior, que promueve el bloqueo, que ahora es cuando llama a votar, porque tiene muchos años llamando a la abstención. Bueno, entre esos dos fuegos cruzados, por decirlo así, sentí que era nuestra tarea, nuestra responsabilidad, hacer buena nuestra palabra, conducirnos de acuerdo a nuestra prédica en
en razón de, bueno, que creemos que vale la pena. Estamos convencidos que el país necesita una respuesta de otra naturaleza, una respuesta que sea distinta de los dos extremos, que se enfoque en dar soluciones, que se enfoque en enfrentar los problemas, las necesidades, y no simplemente en la diatriba, como si el gran legado fuese la venganza contra el otro extremo. Esto dio lugar a mi candidatura y bueno, aquí estoy, Clodovaldo, respondiendo pues a esas inquietudes. Según unas declaraciones que vi por allí, tú influyó también en ti el hecho de que el señor Juan Guaidó se presentó allá a Barinas a hacer algunos planteamientos luego de haber descalificado totalmente el proceso electoral. Se presentó a reclamar, en cierto modo, la victoria del señor Superlano, y aparentemente esto también influyó en tu ánimo. Yo no tengo duda alguna. Yo creo que no hay que ir a la escuela para darse cuenta que Superlano fue objeto pues, de un robo electoral. Superlano ganó las elecciones. Yo no auspicié esa candidatura. Yo promoví la candidatura del señor Rafael Rosales Peña, no la de Superlano y Lamudo. Pero creo que la verdad está clara. Superlano ganó las elecciones y luego vino todo este proceso de inhabilitación, bueno, que se le ha querido llenar de argumentos jurídicos, y se ha surtido de argumentos jurídicos, administrativos. Yo creo que en el fondo los venezolanos sabemos la verdad. La verdad es que la polarización extrema, este combate de odio, estos duelos a muerte que se han presentado entre el autoritarismo, el poder del gobierno y la extrema derecha, sobre todo no teñida, sino surtida de mucha intervención extranjera. Esto ha convertido esto en una torre de Babel. No se entienden, es imposible que se entiendan. Y los venezolanos, con esto de la inhabilitación de Superlano, tenemos no es una conseja callejera, es una convicción popular, colectiva, que el gobierno haría lo imposible para no entregarle el poder a alguien que pertenezca a esos orígenes, pues porque convertirían la gobernación de Barinas simplemente en un foco de agitación, de perturbación, en una atalaya para poderes extranjeros. Y yo cuando observé lo de Guaidó, que es la redacción de tu pregunta, cuando vi la presencia de Guaidó, me confirmé, me convencí que ese era el propósito. Todos sabemos que al señor Guaidó no está de acuerdo con las elecciones, no le interesa el voto. Todos sabemos que el señor Guaidó desconoce las autoridades electorales. Todos sabemos que el señor Guaidó y el señor Trump y todos los que están detrás de él o han estado detrás de él dicen que estas elecciones no valen la pena, que la estrategia de ellos es agravar la crisis, estimular el bloqueo para que no haya ingresos, para que venga una implosión social. Eso es un hecho que creo que todos estamos al tanto de que ocurre. De tal manera que para mí la presencia de Guaidó no es nada personal de Guaidó, sino es el símbolo de que lo que eso significa era la confirmación de ese llamado a la confrontación total. Y eso me terminó de convencer que la aceptación de la candidatura que yo había tomado era correcta, porque yo soy un opuesto a eso. Yo vengo alertando, algunos creen que lo hago apocalípticamente, escandalosamente. Yo vengo alertando de hace muchos años sobre los peligros de una guerra civil, sobre los peligros de este germen del odio. Aquí se ha enseñado desde los extremos a odiar. Si usted simpatizaba con el presidente Chávez, pero no estaba de acuerdo con tales o cuales políticas de Maduro o de un gobernador, y usted toma una actitud crítica, a usted no lo llaman disidente, lo llaman traidor. Y si usted es de opositor, pero usted está en absoluto desacuerdo con ser tutelado desde el extranjero o con promover acciones violentas o golpes de Estado, y usted está de acuerdo en que hay que sentarse a buscar un entendimiento, entonces usted lo llama colaboracionista. Son modalidades retóricas de toda una estrategia pedagógica, didáctica del odio, de la confrontación, de la repugnancia recíproca. Y yo no voy a ver con indiferencia, no puedo ser indiferente ante lo que algunos pretenden en los dos extremos, que es convertir a Barinas en un campo de batalla, que es convertir a Barinas y a los barineses en tontos útiles de una estrategia para incrementar la confrontación y el agravamiento de la crisis. Y tienes razón, esa declaración la hice y la reitero. Ese fue un elemento que me llevó
a tomar la decisión con más convicción de que tenemos que hacer algo los demócratas venezolanos, quienes queremos el cambio, pero un cambio para bien, un cambio para hacer las cosas de manera correcta, un cambio para corregir errores, no un cambio para agravar la crisis. Quienes queremos el cambio para bien no podemos ser indiferentes y en eso se sustenta mi candidatura. Ahora, Claudio, tú dices que existe la convicción en grandes sectores nacionales de que el gobierno del Partido Socialista y esa fracción de la que tú hablas, específicamente en Barinas, no están dispuestos a entregar el poder. Entonces, ¿qué pasará si Claudio Fermín gana la gobernación? Bueno, esta especulación o esta, digamos, la inclusión de esta temática, yo no estoy hablando de sospechas, yo estoy hablando de un proceso muy claro. Aquí se ha inhabilitado a muchos dirigentes políticos. Claro, algunos de esos dirigentes parecieran haber dado razones de sobra con actividades conspirativas y algunos han estado incursos incluso en hechos administrativos. Pero aquí ha habido inhabilitaciones que no son asuntos al detalle, no es que van consiguiendo una irregularidad e inhabilitan, no, sino que hay una política de inhabilitación, vamos a ver a quién inhabilitamos. Eso es un hecho que está allí, es un hecho, no es una suposición, forma parte del paisaje sociológico, político. Hay otro hecho que es que candidatos, después de ganar, como el caso de Superlano, los inhabilitan. Es decir, no estoy yo especulando al decir que el gobierno siente, que el gobierno está convencido de que hay factores de perturbación a quienes, por una parte, no se les puede negar el derecho a participar porque sería una negación evidente de la letra constitucional y de los derechos humanos, pero luego tiene duda el gobierno en admitirlos en la convivencia dentro del autoritarismo que ejerce, de admitirlos dentro del plano cotidiano porque saben que vienen es a agravar la crisis y no a resolverla. Eso es mi percepción en cuanto a la actitud del gobierno. No estoy yo siendo indulgente, no me estoy resignando a decir que eso es correcto. Estoy diciendo que quienes queremos el cambio, que quienes debemos aprovechar cada momento para promover ese cambio, no solamente tenemos que predicar una oferta, qué es lo que vamos a hacer para cambiar. En Barinas, por ejemplo, yo estoy convencido que hay que darle prioridad a la agricultura, que hay que darle prioridad a la profesionalización del aparato público, que hay que rescatar los servicios en eficiencia como el agua, el transporte. Pero más allá de la oferta, hay que hacer una campaña que busque alianzas. Yo me siento muy distinguido de tener 10 partidos que están apoyándome porque es una muestra de unidad, es una muestra de inclusión. Pero además hay que hacer un planteamiento que sea realista, que los barineses no tengan una nueva frustración. Ya los barineses, si algo existe en esta campaña, Clodovaldo, es ira, es rabia, porque sienten, como en efecto ocurrió, que la oposición ganó las elecciones, pero que no le reconocieron el triunfo. Entonces yo me pregunto en voz alta, siendo pragmático, es decir, atendiendo a la realidad y no fantaseando. Y vamos de nuevo a una experiencia en la que alguien pudiera ganar y luego ese triunfo por alguna razón se desconoce de nuevo. Entonces, esta reflexión envuelve dos hechos. Envuelve una acusación, una sospecha contra quien ya ha hecho de la inhabilitación un oficio recurrente. Y envuelve también una acusación de torpeza contra quienes, queriendo el cambio, entonces buscan las vías más riesgosas, buscan las vías más difíciles, pero lo hacen con cierto morbo, lo hacen con gusto, porque en el fondo lo que se busca no es ganar una instancia, lo que se busca es aprovechar el hecho electoral para aumentar la confrontación, para aumentar el agravamiento de la crisis. Así que mi posición política, siendo esa, era comprensible y era lógico que yo aceptara la propuesta que me hizo Acción Democrática, Cambiemos, Primero Venezuela, Nudipa, Compa, y a la cual se han venido sumando otros factores. Hay factores que, por ejemplo, Bandera Roja, cuyo apoyo tengo hoy, en los primeros días registró la candidatura de la MUD, de Garrido, pero ahora están respaldando mi candidatura. Hay otros factores también, pero les corresponderá a ellos anunciarlo, que coinciden conmigo en este punto de vista, que la campaña para las elecciones del 9 de enero tiene que ser aprovechada para que en Barinas haya una solución política,
no para que en Barinas haya un agravamiento de la crisis y simplemente seamos los barineses el escenario de pegarle candela a la sabana, de mayor confrontación, de mayor conflictividad. Eso sería perder una oportunidad preciosa. Así que hago esta campaña no solo con la ilusión de poder coordinar, dirigir una instancia tan valiosa como es una gobernación, que es un centro de planificación para resolver problemas, sino que también pienso un poco más allá de la resolución de los problemas cotidianos, que ya sería bastante. Pienso en la construcción de un espacio de paz, de un espacio de entendimiento, de un espacio de armonía social. Es decir, los barineses no merecen ser los detonantes de una nueva guerra civil en Venezuela. Claudio, sabemos que tú eres barinés, naciste allá, pero se ha señalado que tenías bastante tiempo, digamos, distanciado o no realizando tu actividad central en Barinas. Ahora regresas y no se corre un poco el riesgo de que, aún siendo barinés de nacimiento, te consideren una especie de paracaidista. Sí, en efecto, yo soy barinés, mucha honra, ¿no? Yo pertenezco, yo soy como los venezolanos, que somos un poco productos de muchas migraciones y muchas diásporas, ¿no? Internas. Yo nací en Barinas, en el centro de la mitad del medio, allí, en la Plaza Bolívar de Barinas. Y siempre he llevado eso con mucha honra, con mucho orgullo. Allí nacieron mis hermanas también. Aquí trabajó mi padre por muchos años, construyendo cloacas, tendidos eléctricos, carreteras. Papá era ingeniero. Y mi madre, apureña, mi madre es del Amparo, vivió y estudió en Barinas muchísimos años. Y bueno, y como muchos barineses, bueno, mi familia fue a parar a otro lugar, en este caso la ciudad de Caracas. En Caracas estamos mucha gente que ha emigrado, hay muchos orientales en Caracas y no dejan por eso de amar a Cariaco, a Río Caribe, a Cumaná. En Caracas hay mucha gente de Boconó, de San Cristóbal, de Escuque, y no dejan por eso de amar a su terruño. Yo amo mi terruño. Y es verdad, no vivo en Barinas. Allí está mi casa natal, la casa de nuestros hermanos. Y no vivo, pero me parece que ese es un debate que se va por las ramas, porque Adán Chávez vivía en Barinas y mira el desastre que hizo desde la gobernación del Estado. Y Argenis Chávez vivía en Barinas y mira el saldo que está dejando, que se encogió, el electorado del PSV se encogió como esa tela mala que se encoge después de la primera lavada. Y el maestro Hugo de los Reyes vivía en Barinas y mire cuál ha sido. Los barineses saben que el legado de estos 22 años en materia de servicios públicos, de calidad de vida, de desarrollo agropecuario, de seguridad jurídica, es absolutamente nocivo. Es un legado microscópico, casi que invisible. Hay que buscar con lupa para encontrar algo bueno que se haya hecho en mi estado. De tal manera que no pasa de ser una frase hecha fantasiosamente, hecha con alguna astucia, decir que vivir en Barinas es la garantía. Estos gobernadores chavistas, y en este caso doblemente porque tienen el apellido Chávez, estos gobernadores viven en Barinas y eso fue garantía de que lo hicieran bien. Y nuestros dirigentes políticos que viven en Barinas, pero que conducen a los partidos arbitrariamente, cogolléricamente, vivir allá es garantía de que lo hagan bien. Es decir, me parece que se está apelando a un argumento que no forma parte del juego político, pero a mí no me toca, porque yo estoy comprometido con Barinas y porque los valores que defiendo son valores universales, además de que los barineses estamos afiliados a esos valores. Yo creo que el servicio público tiene que ser eficiente. Yo pienso y lo sostengo y trato de practicarlo cuando tengo la posibilidad de influir en eso, que la conformación del aparato del Estado tiene que ser una conformación plural, no puede ser un botín del que ganó las elecciones. Es decir, en Barinas hay muchas cosas que corregir y este es un buen momento para hacerlo. Claudio, ya para ir concluyendo, tú hablaste del riesgo de una guerra civil, ¿no? Dices que has alertado sobre eso y me consta personalmente porque te he entrevistado en anteriores oportunidades. Y a propósito de lo que ocurrió en Barinas, una persona del chavismo como Isaías Rodríguez nos declaró aquí, también en La Iguana Televisión, que existía ese riesgo en el momento en que el Tribunal Supremo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de repetir las elecciones. Sin embargo, no pasó nada de esto
Ha sido bastante pacífica la forma de tramitar la situación por parte de los barineses. ¿A qué se lo atribuyes? Sí, fortunosamente, Clodovaldo, fortunosamente ha sido pacífica y ha sido pacífica porque se generó inmediatamente la expectativa de una nueva elección. La respuesta del propio aparato del Estado que desconoce el resultado electoral, esa respuesta no fue la continuidad del aparato de gobierno regional, esa respuesta no fue la intervención de la gobernación por parte de un constructo, de una delegación creada por el propio Tribunal Supremo de Justicia, así como se ha metido en la vida de los partidos que se fuera a meter en la vida del gobierno regional, sino que la respuesta fue la creación de una nueva generación, de una nueva expectativa electoral. Y yo he percibido en mi estado un deseo renovado de ir a votar. Todos estos dirigentes que venían llamando recurrentemente a la abstención se encuentran con la sorpresa ahora que el barinés quiere ir a votar. Y yo aplaudo, yo saludo con admiración esta conducta porque es una determinación a hacer justicia electoral. Es decir, justicia en el sentido de lo que quiere el pueblo, pero hacerlo por las buenas, hacerlo civilizadamente. Así que la elección, y qué oportuno que introduzcas este tópico, para mí la elección no es solamente es la concreción de un derecho humano, el derecho a elegir. Para mí la elección no es solamente la conformación del aparato del Estado de acuerdo a los pareceres del ciudadano. La elección también es un método para disolver esos conflictos por medio de la violencia, porque la elección crea toda la atmósfera de paz. Así que si no hubiese habido esta convocatoria inmediata para la elección del 9 de enero, yo especulo, porque no tengo la bola de cristal, pero yo creo que estuviésemos viviendo momentos muy dolorosos y muy lamentables en el estado de Barinas, porque la gente no encontraría cómo drenar, cómo canalizar el deseo de que su voluntad sea respetada, porque no fue respetada el 21 de noviembre. Estamos entonces frente a una nueva elección, es una nueva expectativa, es una nueva oportunidad. Y digo una nueva elección no solo como un hecho, digamos, retórico, redaccional. Fíjense ustedes que Argenis Chávez, el candidato del gobierno, ya no está de candidato. Freddy Superlano, el candidato del G4, ya no está de candidato. Rafael Rosales Peña, el candidato de la Alianza Democrática, ya no está de candidato. Ahora somos otros los candidatos, el señor Garrido, el señor Arriaza, quien les habla, Claudio Fermín, y otros candidatos. Y en el caso mío, ya no soy solo el candidato de la Alianza Democrática, lo que me distingue, me honra. Soy también candidato de Compromiso País, del Partido Compa, soy también candidato de Nuvipa, soy también candidato de líderes muy importantes del Estado Barinas que estuvieron detrás de otras tarjetas, pero son liderazgos propios que no dependen de tarjeta alguna, sino de su arraigo en los pueblos y en los barrios barineses, de tal manera que estamos frente a una nueva circunstancia. Y en esa nueva circunstancia yo tengo que enfatizar, Clodovaldo, es mi responsabilidad insistir en que tenemos ocasión de instaurar un buen gobierno, un gobierno para la gente, no un gobierno para los cogollos de los partidos, no un gobierno para el Comando Nacional de la Revolución, no un gobierno dirigido o tutelado desde el extranjero, por el Grupo de Lima, por la Unión Europea o por intereses extranjeros. Tenemos la oportunidad de instaurar un gobierno integrado por barineses de diferentes vivencias, agricultores, ganaderos, académicos, deportistas, políticos, sindicalistas, iglesias, un gobierno para Barinas, por los intereses de Barinas, pero también tenemos la oportunidad, y yo, discúlpenme que hable de mí mismo, presento excusas por eso, que es de muy mal gusto, pero tenemos la oportunidad de un gobierno coordinado por un conciliador, es decir, por un dirigente que cree y ha creído siempre en la mediación, en el entendimiento, en buscar soluciones y no en sembrar más conflictos. En estas elecciones, los barineses tenemos que escoger o queremos que Barinas sea un campo de batalla y que vengan más conflictos simplemente para ver cuál de los dos grupos extremistas tenía razón, o queremos un gobierno para resolver problemas,
un gobierno en el que ganemos todos. Ese es mi punto y ese es mi compromiso con Barinas. Y ahora sí, para finalizar, Claudio, algunos analistas dicen que independientemente de cómo sea el resultado, de cómo te vaya a ti en estas elecciones, de allí podrías surgir tú como el nuevo líder de la oposición con miras al 2024. ¿Qué piensas de esa proyección? Bueno, no tengo esas pretensiones hegemónicas, ni le pongo velas al altar del caudillismo, ni al mesianismo, ni la gente que anda buscando el líder de turno. No. Yo creo en la concurrencia, creo en el trabajo compartido, creo en el trabajo de equipo, creo en la unión, en la unidad. Ahora, no solamente creo en la unidad y en la unión de quienes fomentamos el cambio, que lo decimos a voz en cuello. También hay centenares de miles, millones de venezolanos que votaron por el presidente Hugo Chávez y que tuvieron en él esperanzas, ilusiones, que estuvieron afiliados a lo que podríamos llamar toda el ala, para decirlo en los términos del propio chavismo, todo el ala de la revolución. Hay muchísimos venezolanos que pusieron allí su esperanza y que están decepcionados y que están como abandonados a su suerte, pero que no encuentran ni en el propio comando del PSV, que se ha vuelto cada día más rígido, más inflexible, más agresivo, no encuentran autocrítica, no encuentran una especie de propósito de enmienda. Parecieran decirle a todo el mundo que ellos no tuvieron la culpa. Caramba, en Barinas, quienes han gobernado Barinas han tenido 22 años. No pueden decir que les faltó tiempo. Han tenido todos los recursos del mundo. Aquí no había ministro alguno que no atendiera una solicitud que hiciera un hermano de Chávez o el papá de Chávez. Es decir, tuvieron los recursos, tuvieron todas las instituciones. ¿Y qué se logró en Barinas? Retraso, fracaso, deterioro. Entonces, por una parte, esos compatriotas nuestros que pusieron allí su esperanza, ¿qué hacen? Se declaran en enclaustramiento, se declaran en retiro cívico, no opinan, no aspiran más. Sí aspiran a una mejor Barinas, pero saben que el sectarismo y la falta de autocrítica no se las puede dar. Y saben que la derecha tampoco se les puede dar, porque esa derecha vive de la retaliación, vive de la venganza. Uno de los asuntos en los que me he comprometido es a la paz. Pero ¿cómo se expresa la paz? La paz se expresa en la seguridad para el policía, en la paz laboral para los empleados de la gobernación y de los organismos públicos. La paz se expresa en la conformación de un gobierno de amplitud. La paz se expresa en respetar a los alcaldes. Acaban de ser electos alcaldes del PSV, alcaldes de la MUD y un alcalde de Compa allá en Santa Bárbara, en Zamora. Esos alcaldes tienen que ser respetados por el gobernador. No se puede repetir lo que hemos vivido los últimos años de un gobernador que usurpa las funciones de los alcaldes. De tal manera que cuando yo digo que creo en la unidad, no es solamente una unidad electoral para derrotar al adversario común. No, es la unidad de propósito de todo un pueblo. Yo siento que ese es el trabajo que he asumido, la de ser un coordinador, la de ser una encrucijada, la de ser una especie de enlace y la de ser una bisagra para que nuestro pueblo no abandone el terreno del entendimiento, de la acción colectiva y se desengañe de una vez por todas de estas posiciones extremistas que parten de una premisa lapidaria, una premisa que es tentar al diablo, que le dicen a nuestro país, tanto la derecha del G4 como el autoritarismo hoy gobernante en Barinas, que la única manera de gobernar es excluyendo al otro, persiguiendo al otro. Eso no es verdad. Necesitamos en Barinas la demostración de una gran rectificación nacional y yo he asumido la tarea y lo voy a hacer con entusiasmo y voy a buscar un gobierno para nuestro pueblo y voy a buscar un gobierno que ponga la prioridad en la agricultura, en el desarrollo rural. Ese es mi compromiso y así lo declaro. Bueno, le doy las gracias a Claudio Fermín por haber estado con nosotros hoy en Cara a Cara. También le doy las gracias a Exoida Russa y a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica, en la producción. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene más de 170.000 seguidores. Y si le dan a la campanita van a tener los avisos de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, desde donde sea, que se transmite los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, hora venezolana.
Será entonces hasta la próxima vez.